A continuación vamos a ver el procedimiento que hay que seguir para construir una red neuronal profunda. Específicamente vamos a construir un perceptrón multicapa o MLP. Esta red consiste de 4 capas, una capa de entrada, una capa de salida y 2 capas ocultas o intermedias. Lo primero que debemos hacer es construir el conjunto de vectores de entrenamiento y el conjunto de vectores de test. Aquí estamos viendo el archivo que contiene el conjunto de vectores de entrenamiento. Cada fila es un vector de entrenamiento y en total tenemos 8 columnas, donde las columnas de la A a la F, las 6 primeras, corresponden a los datos de entrada y las columnas G y H corresponden a los datos de salida. Lo que esperamos es que la red neuronal sea capaz de deducir los datos de la capa de salida a partir de los datos de la capa de entrada. Es decir, tendremos 6 neuronas en la capa de entrada y 2 neuronas en la capa de salida. Aquí estamos viendo los vectores de test. Son 2 filas o 2 vectores. Y lo que queremos en el caso del test es que después de que la red neuronal haya ajustado sus pesos sinápticos, utilizar esa red neuronal ya entrenada para que nos diga los valores de las columnas G y H. En este caso, en las columnas G y H hemos colocado valores al azar, porque lo que queremos ver es qué es lo que va a predecir la red a partir de los valores de las neuronas cuyos datos están en las columnas A a la F. Independiente del software de red neuronal que utilicemos, el primer paso es ir a File Import. Indicamos los nombres de los archivos que contienen los datos de entrenamiento y los datos de test. Y vamos a Import, comenzar la importación. El software va a leer los datos que tenemos en los archivos y se percata de que en total hay 8 columnas desde C1 hasta C8. Entonces debemos especificar 3 cosas. En primer lugar, el tipo de variable para cada columna. Hemos colocado una i para indicar que esa columna tiene datos input y una a para las columnas 7 y 8 para indicar que esas columnas tienen actual output. A continuación se indican los valores mínimos por cada columna, en este caso es 0, y por último los valores máximos, en este caso es 400. A continuación vamos a la opción Diseñar red neuronal, donde se abre la ventana Diseñador de red neuronal, que tiene 2 alternativas. La primera es Arquitectura y parámetros y la segunda es Entrenamiento y criterio de detención del entrenamiento. Vamos primero a Arquitectura y parámetros. De todas las redes neuronales disponibles, escogemos la segunda, que es una red estándar de 4 capas. Revisamos los parámetros de cada capa. Aquí estamos viendo los parámetros de la capa o slab 1, donde aparece que tiene 6 neuronas. Eso es obligatorio, dado que nuestros vectores tienen 6 datos como entrada y 2 datos como salida. Los otros parámetros los aceptamos por defecto, y estos parámetros son la función de escala, la razón de aprendizaje, el momentum y los pesos iniciales. Ahora revisamos el slab 2. El software escogió 4 neuronas para la primera capa oculta. Esa cantidad de neuronas está bien, considerando que la capa de entrada tiene 6 neuronas. Revisamos los parámetros de la capa 3. También tiene 4 neuronas. Si no les parece ese valor, lo podemos cambiar directamente. Y por último revisamos los parámetros de la capa 4, que tiene 2 neuronas en total. Eso también es correcto, dado que nuestros archivos de entrenamiento indican que actual output tiene en total 2 valores. Ahora definimos el entrenamiento y el criterio de detención. Aquí podemos configurar muchas cosas, pero se destacan 2. La primera
en el sector izquierdo corresponde a detener el entrenamiento después de cierta cantidad de pasos, y a la derecha tenemos detener el entrenamiento cuando el error sea menor que cierto valor. El error se refiere a la diferencia entre los valores reales que están indicados en nuestro archivo de entrenamiento y los valores que deduce la red a partir de sus pesos sinápticos. Por otro lado, a la izquierda vamos a escoger un criterio de detención a partir de las épocas o de los vistazos que le dé el software a los datos de entrada. Vamos a indicar que detenga el entrenamiento después de 1000 épocas. Con todas esas indicaciones ya tenemos configurada nuestra red neuronal. Guardamos la arquitectura en el archivo de configuración, presionamos sí, y ahora podemos proceder al entrenamiento, donde aplicamos en este caso el algoritmo de backpropagation. Dado que indicamos que se detuviera después de 1000 épocas, el entrenamiento va a ser muy rápido. Vamos a Run, Start Training. Ya se completaron las 1000 épocas, específicamente fueron 1036, y guardamos esta red neuronal ya entrenada, presionamos aceptar, y a continuación la aplicamos al archivo de test. Ahora estamos viendo la ventana procesamiento de la red. Vamos a Run, a continuación comenzar procesamiento. El software va a leer los datos de test y va a aplicar la red neuronal ya entrenada para así obtener los valores de salida. Start Processing. Ya fue el procesamiento, ahora revisamos el archivo de salida. Vamos a File, View Output File. Y como teníamos dos vectores de test, tenemos dos filas. En las columnas A y B son los valores que nosotros ingresamos, que en este ejemplo son irrelevantes. Y en las columnas D y E están los valores que predijo la red a partir de los pesos sinápticos fijados durante la fase de aprendizaje. Para el primer vector de test, la salida de la red neuronal es aproximadamente 96.8 y 112.9, y para el segundo vector de test, los valores de salida son aproximadamente 97.8 y 113.6. Y esta es la forma de construir una red neuronal profunda de 4 capas y a continuación aplicar esa red a un set de test.